Bienvenidos, Mediodía en Chile. Aquí comienza Tribuna Ciudadana, su voz en las redes sociales, aquí donde a usted se le reconoce que merece más y mejor porque sus derechos, nuestros derechos, no son ni debieran ser favores políticos. Más de 10 años ha llevado la discusión y negociación de la reforma al sistema de pensiones en Chile. Esta semana finalmente se ha llegado a un acuerdo político que presumiblemente podría llevar a aprobar legislativamente la reforma. Reforma que deja casi intacto y plenamente vigente el actual y dominante sistema de administración de fondos privados de pensiones, las AFP. Administradores privadas de los fondos de cada cotizante. Y por cierto, cobran por administrar. Y no cobran poco. Y para intentar garantizar que los fondos sean rentables para cumplir con la promesa de pensiones dignas que permita vivir luego de la jubilación sin necesidad de recurrir al apoyo estatal, estas administradoras apuestan esos fondos privados en el incierto y especulativo mercado nacional e internacional por tener una mayor rentabilidad. Apuestan, digo, a la rentabilidad de la ruleta financiera y especulativa de otros fondos nacionales o internacionales. Si la rentabilidad es positiva, gana un pequeño porcentaje el cotizante y el resto se lo lleva la AFP. Pero si por el contrario esta apuesta en el mercado resulta en pérdidas de los fondos apostados, pierde el cotizante privado, pero no pierde la AFP. Usted igualmente sigue pagando por la infortunada administración de sus fondos a esa AFP, aunque ésta haya perdido su plata. La idea original de las AFP era que éstas respondían con su patrimonio cuando hubieran pérdidas en estas apuestas. Bueno, eso cambió. La administración presidencial de don Ricardo Froilán Lagos Escobar, con la concertación de Partidos por la Democracia, modificaron este punto, por lo que las AFP desde entonces nunca pierden. Solo y exclusivamente pierde el cotizante individual, que delegó la administración de sus fondos a la AFP. Este sistema reemplazó de modo autoritario al sistema anterior, donde el Estado es el garante de los fondos y de su pensión después de la jubilación laboral. Y por cierto, no pierden plata. Recordemos que solo las empresas privadas pueden ir a la quiebra. En los años 80, por no mencionar los actuales escándalos y multimillonarios fraudes especulativos y financieros entre privados, en los años 80, quebraron muchos bancos, casi todos, por cierto, bancos privados, que apostaron a la burbuja especulativa con el precio barato del dólar y al crédito indiscriminado. Y tuvo el Estado, es decir, todos los chilenos, que salvarlos y además de eso financiar la quiebra, es decir, pagar sus deudas. Todos los chilenos obligatoriamente financiamos esas deudas. Deudas de los bancos privados, que luego en generosas repactaciones devolvieron a cuentagota al Estado la plata prestada en cómodas cuotas mensuales y anuales. No hay discusión que el actual sistema de administración de fondos de pensiones es un gran... iba a decir un gran negocio, me equivoqué, Por el contrario, es un gigantesco y muy lucrativo negocio de privados con las platas privadas de los cotizantes. Eso explica en parte la gran y masiva campaña publicitaria de las AFP por defender con ese concepto el 6%. Y por cierto, con el apoyo político pertinente. Ahora se aprobó una cifra distinta con algunas variables. Pero lo esencial es que pone el énfasis en que los fondos de ahorro previsional son privados, es decir, pertenecen individualmente a cada cotizante, lo que es cierto. El tema de fondo es quién ofrece mayores garantías,
de idoneidad de que esos fondos no desaparezcan en una mala maniobra financiera. Y en ese caso, ¿quién respondería? ¿Como los bancos en la década de los años 80? Y si el cotizante tiene lagunas previsionales porque no siempre pudo o tuvo la oportunidad de tener continuidad laboral, eso le afectará en el monto de su pensión dividida por años de la presumible sobrevida. Y si se vive más allá de los calculados, ¿se quedará sin pensión? ¿Se quedará sin fondos? Así de simple. Entonces cuando viene el verdadero zafarrancho del presupuesto familiar, yo pensé que, yo imaginé que, yo creí que, pero ya no se podrá hacer nada. Entonces eso sí es cuando se recurre al Estado, es decir, a todos los compatriotas, para que solidaricen, para que hayan políticas y medidas que los atiendan. El acuerdo político es necesario, sin duda. Lo perfecto es enemigo de lo bueno, o de lo menos malo tal vez. Habrá una leve mejoría de pensiones. Pero lo relevante, en mi opinión, es que se termine el monopolio de los privados que administran los fondos privados de modo obligatorio. A mi juicio se debe ejercer el irrestricto derecho de la libertad de elegir dónde depositar y resguardar los fondos privados de pensiones, los fondos propios, y no ser obligados a depositarlo con o sin confianza en una entidad privada. La libertad y el derecho a elegir dónde depositar los ahorros previsionales es un imperativo democrático. Y para eso, creo, urge una propuesta de un administrador de fondos de pensiones del Estado. Fondos administrados de modo eficiente, seguros y resguardados constitucionalmente, y que solo mediante plebiscito pueda ser excepcionalmente modificado por un eventual destino diferente al original, pensiones. Es decir, no hay ni debiera haber populismo del retiro. Esos fondos son para un solo fin, la pensión de la jubilación laboral. Y recuerde, los únicos que quiebran son los empresarios privados. Los estados no quiebran. Los estados no quiebran. Mientras tanto, una reforma constitucional podría constituir al Instituto de Previsión Social, IPS, en la base de la futura AFP estatal, y que hoy, desde ya, se pueda destrabar la coacción a la libre elección y dar acceso a cambiar sus fondos. De este modo, la competencia comienza ahora ya. Entonces, ¿qué duda cabe? La elección y la libertad de elección es irrenunciablemente ciudadana. La elección y la libertad de elección es irrenunciablemente democrática. Y la obligación entonces de la clase política, del gobierno y del Estado hoy es garantizar esa libertad de elección. Otra cosa, algo no huele bien. Esta fue su Tribuna Ciudadana Semanal. Hasta el próximo sábado.